tengamos satisfacciones y tengamos efectivamente un producto, la verdad, beneficioso por ambas partes, no solamente los tecnólogos y profesionales que estamos detrás de esto, y verdaderamente las consecuencias en el paciente, que es a quien debemos rendir cuentas, ¿de acuerdo? Totalmente, totalmente de acuerdo. Ok, entonces mira, la verdad que también adelantar un poquito que con esta charla estamos haciendo una alianza de interés con ustedes como equipo fuerte de Serovka. Nosotros admiramos todos tus múltiples éxitos con grandes conferencistas y expertos, y que esperamos de alguna forma involucrarnos un poco más, no solamente en tus grandes programas de Aprendiendo Más, sino que nos involucremos en toda una secuencia y programación que tenemos en este momento bien organizada, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser el inicio de una rutina de al menos 2 eventos mensuales, y que esperamos tener y ser exitosos en las audiencias, pues, ¿de acuerdo? Así Claro que que sí. adelanto a Omar, que siempre nos interesa escucharte. Chévere. Mira, de verdad, bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, saludos a todos quienes se van por allí conectando y evidentemente a quienes hicieron posible justamente la realización del día de hoy, tanto a la gente del Colegio de Ingenieros de la Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médico-Sanitaria. Yo creo que, bueno, es eso, es lo que dice Garrido un poco, el tema del trabajo en equipo, ¿no? De comprender que definitivamente estamos en un continuo aprendizaje, en una continua actualización, y que por lo tanto sin lugar a duda, el tema de la arquitectura y la ingeniería médico-sanitaria tienen obligatoriamente que ir de la mano de este tipo de avance y, por supuesto, de este tipo de tecnología. Voy a compartir con ustedes aquí parte de una presentación que he preparado para la noche de hoy, para que nos sirva un poco en medio de la discusión. Si bien es cierto, también voy a tener la oportunidad aquí para que compartamos algunas vistas de parte de software, etcétera. Lo primero que hay que entender cuando hablamos sobre inteligencia artificial es que esto ha sido un camino allanado desde hace mucho tiempo. Es decir, uno al principio piensa que, bueno, ya es que pasó el COVID y de repente ahora todo es inteligencia artificial. Y no, resulta que por supuesto hemos venido trabajando con el tiempo, y ese venido trabajando por supuesto va también de la mano de la actualización tecnológica. Es decir, comenzamos con los software implementados por IBM para tratar de ganar a los grandes campeones de ajedrez, cosa que efectivamente se logra, ¿sí? En 1986, pero ya era un trabajo que venía resaltándose desde 1972. Es decir, entender que la máquina, a partir de una serie de aprendizajes o de información de entrada, podía aprender y a partir de allí tomar determinadas decisiones, bueno, fue un paso importante dentro de lo que es el proceso de inteligencia artificial. Sin embargo, y esto es muy importante resaltar, hemos vivido y hemos escuchado el tema de la inteligencia artificial en diferentes escenarios, ¿no? Desde Odisea del Espacio hasta la misma inteligencia artificial, ¿sí? Cuando ya teníamos la posibilidad de un robot bastante humanoide, o el caso de Will Smith de Yo Soy Robot, ¿sí? O si nos vemos un poquito más al extremo, un poco ya más violenta, ya el tema de la competencia entre los humanos y las máquinas en el tema de Matrix, ¿sí? Con un poco más de violencia. Sin embargo, yo creo que cada vez más nos acercamos menos a este y nos parecemos más a esta que está aquí, ¿no? El caso de Wall-E. Y nos parecemos más a Wall-E por el sentido, no tanto por Wall-E en sí, sino por el hecho de que las máquinas empezaban a desarrollar una serie de tareas y al final teníamos un montón de gente pegadas de una pantalla, ¿verdad? Haciendo muy poco o casi nada, mientras que los robots se encargaban de la realización de las tareas cotidianas. Entonces, ojo, esto es parte de la inteligencia artificial, de lo que hemos escuchado de inteligencia artificial, y sobre todo en el caso de, por ejemplo, de Hollywood, ¿no? De lo que nos ha impulsado el tema de Hollywood. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial
en el caso particular de arquitectura y de arquitectura médico-sanitaria, bueno, uno de los grandes aprendizajes que tuvimos, sí, de las puestas en marcha de la inteligencia artificial para la toma de decisiones fue precisamente a partir del COVID, ¿no? Es decir, con el surgimiento del COVID, fíjense que se utilizó la inteligencia artificial para, por ejemplo, la identificación de rostros y de esta manera hacer un seguimiento de aquellas personas que pudieron contagiar en un momento determinado, ser sospechosas de contagio y de esa manera ir tratando de cerrar ese cerco epidemiológico de manera tal de ayudar en el establecimiento de mecanismos de control adecuados. Por supuesto, no voy a entrar en los detalles de, bueno, de que el tema del reconocimiento facial pudiera ser utilizado para mal, ¿sí? O para regímenes autoritarios, etcétera. Es un tema de muchísimo debate a nivel mundial. Sin embargo, lo que sí sabemos es que, por supuesto, con las aplicaciones, por ejemplo, de seguimiento, estas de COVID tracking, sí, por ejemplo, permitían establecer mecanismos de control o de precaución ante determinados eventos o ante la presencia de personas que pudieron haber estado contagiadas. Como les digo, evidentemente esto pudiera llevarse a un extremo, sí, que no queremos y que obviamente ninguno de nosotros quiere. Sin embargo, como siempre lo digo, obviamente aquí no se trata de que la tecnología sea buena o mala, es cómo lo utilizamos nosotros los seres humanos y por supuesto existen una serie de ventajas y desventajas, ¿no? En términos de la utilización de la inteligencia artificial en diferentes tareas. En el caso de las ventajas, por supuesto, la mayor eficiencia, exactitud, precisión. Por otro lado, el tema del ahorro, por ejemplo, de dinero, mejor seguimiento, disminución de carga de trabajo, así como un incremento de tiempo, por ejemplo, con el caso de pacientes en estados críticos, es decir, el favorecimiento de lo que pudiese ser el flujo de trabajo a la hora de escoger o de diseñar áreas de hospitalario. Ahora bien, por otro lado, surge siempre la duda o la inquietud de la pérdida de empleo, ¿no? Es decir, cuando uno escucha hablar de inteligencia artificial, la primera gran pregunta que surge es, bueno, pero ya va, ¿qué ocurre si esa inteligencia artificial es tan inteligente que logra ahora suplantar a los médicos o suplantar a los físicos o suplantar a los arquitectos, a los ingenieros, lo que sea? ¿Qué ocurre en ese punto? ¿Y por qué es importante aclarar este punto? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿sí? O de la utilización de nuevas tecnologías para determinadas tomas de decisiones, yo lo primero que hago es rememorar un poco la historia, ¿no? Y la historia lo que nos ha enseñado es que con las automatizaciones de procesos, cuando pasamos, digamos, a la era industrial, ¿sí? Y pasamos de alguien que hacía 100 no sé, 100 ruedas a mano, martillando, etcétera, y ahora se impuso, bueno, una máquina que efectivamente colocaba los tornillos y sacamos a ese trabajador. Realmente sí, hubo una pérdida de empleo, pero realmente hubo una profesionalización del empleo, es decir, una modificación del nivel profesional de esos trabajadores. Entonces, con todo esto, lo primero que quiero que tener en cuenta es que si bien es cierto en la utilización cada vez más de la inteligencia artificial en diferentes planos, en diferentes áreas de nuestra vida, pudieran traer como consecuencia una pérdida de empleos, realmente lo que nos va a impulsar es a profesionalizarnos en otras áreas. Yo ya digo, hoy por hoy, para mí el presente, ya no el futuro, ya no estamos hablando de 10 años, 15 años, no, no, no. El hoy consiste en que un arquitecto, un ingeniero biomédico, un físico, un radiólogo, un cardiólogo, tiene que entender los conceptos básicos de inteligencia artificial, ¿sí? No se trata necesariamente que deba programar y desarrollar código, no, todavía no es el presente, probablemente en 10 años todos tengamos que hacerlo, pero hoy por hoy tiene que haber un entendimiento de los factores claves cuando hablamos de inteligencia artificial. Y por allí justamente va enfocada la conferencia del día de hoy.
Por otro lado, hay una desventaja en el términos de la utilización de la inteligencia artificial y tiene que ver con esa falta de toque humano, empatía, inteligencia emocional, que más que una desventaja nos permite o nos garantiza a nosotros los seres humanos precisamente poder continuar nuestras labores y entonces darle aún mayor valor a ese toque humano, a entender que a pesar de que el arquitecto esté diseñando en el papel y que, bueno, sí, veamos trazos, líneas, etcétera, realmente esas líneas que nosotros vemos en el papel se convierten ni siquiera en pasillos o en paredes de bloque, no, no, no. Se convierten en un entorno en donde se va a desarrollar la vida diaria de nuestros profesionales de la salud. Se va a convertir en el entorno de calma o de angustia de los pacientes que lleguen al sistema público o al sistema de salud en general. Y por consiguiente, tiene que estar muy presente en la imagen y en la mente de todos aquellos que nos acompañan hoy, justamente la idea de no perder ese toque humano, esa empatía, o justamente eso que nos diferencia de lo que pudiese ser las máquinas. Y por ello, bueno, obviamente traigo esta frase de Albert Einstein, en donde una mente que se abre, una nueva idea jamás volverá a su tamaño original, así que espero que nos llevemos una mente ahora de un tamaño completamente distinto al que comenzamos esta conferencia. Lo primero es que cuando hablamos sobre inteligencia artificial, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿qué diferencia? O sea, ¿cuándo puedo yo hablar de una inteligencia artificial? ¿Cuándo puedo estar hablando yo de una inteligencia real? ¿No? Es decir, ¿en qué momento yo puedo discernir o yo puedo decir, mira, no, es que este pulpo de verdad que es un mago, un artífice o es demasiado inteligente y escoge los equipos que ganan en los mundiales de fútbol? Sí, ¿es realmente una inteligencia natural esto? No, evidentemente no. Pero también Albert Einstein decía una frase supremamente precisa para este momento y es que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, va a vivir toda su vida pensando que es un inútil. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia natural, nos referimos justamente a esa inteligencia, esa capacidad de resolver problemas de manera natural, sin la intervención de aditamentos. Así como los elefantes tienen una comunicación, los delfines también tienen más de 100 sonidos reconocidos por nosotros los seres humanos que se identifican o que tienen que ver precisamente con el desarrollo de ciertas cantidades de actividades, pero también incluso en el sistema más pequeño que conocemos, o uno de los sistemas más pequeños que conocemos, precisamente tenemos el tema de las hormigas y de los hormigueros. Fíjense ustedes que las hormigas o el huequito que nosotros vemos en la arena de un hormiguero realmente comprende toda una infraestructura inmensa, ¿sí? Así como, por supuesto, los castores realizan todo lo que tiene que ver con esas maravillosas obras de modificar el entorno, sí, de ríos, etcétera. Fíjense ustedes el caso, por ejemplo, de las aves o incluso el tema de las abejas. Pero en el caso de las hormigas a mí me llama muy poderosamente la atención porque esos juegos que vemos externos realmente se traducen en un diseño elaborado puertas adentro. Es decir, cuando nosotros extraemos, fíjense ustedes, todo lo que tiene que ver con la tierra, digamos, externa o adicional, fíjense ustedes toda la red que existe o que está tejida alrededor de un hormiguero convencional. Es decir, aquí estamos hablando de un diseño y de una ingeniería adecuada en términos de, bueno, dónde va la colocación de los alimentos para que en caso de que haya lluvia o que haya agua, bueno, esa agua no interfiera con el almacenaje de los alimentos. Es decir, hay toda una cantidad de desarrollo natural, ¿sí? Y que nosotros podemos ver en los demás animales. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial? Existen algunas consideraciones y es importante destacar porque la inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos en términos globales. Sí, es como un gran paraguas en donde allí estamos hablando de entender los procesos que caracterizan nuestra inteligencia y darle un fundamento teórico. Pero realmente cuando nosotros entrenamos las máquinas en un proceso específico, ¿sí? Como apoyo o como extensión de nuestra inteligencia, es cuando hablamos de machine learning. Sí, es decir, yo entreno a la máquina a partir de la experiencia de nosotros los humanos y la máquina dotada o alimentada de esa información toma las decisiones consecuentes en función de ese aprendizaje.
Pero, por otro lado, tenemos el deep learning, que es como lo más, si viésemos esto como una cebolla, sería como la capa más interna. Y es cuando yo a la máquina le digo, hey, tengo esta cantidad de información y tú debes encontrar patrones entre los datos que no son discernibles por el ser humano. Es decir, hay tanta información, hay tantos detalles que sencillamente para nosotros es imperceptible o no hay conexiones perceptibles. Entonces, a partir de esto, justamente, tenemos una especie de hebra o de tejido que nos permite concatenar o desarrollar estas herramientas, y es precisamente las redes neuronales. Ahora bien, ¿en qué consisten estas redes neuronales? Bueno, las redes neuronales precisamente nos permiten o nos garantizan desarrollar, como les digo, tanto el Machine Learning como el Deep Learning, y han sido las bases fundamentales del desarrollo de la computación tal y como la conocemos hoy por hoy. Es decir, utilizamos lo que entendíamos de la neurona en términos naturales, ¿sí? Y viéndolo de manera muy simplificada, la neurona es un procesador de información. Yo tengo un input, una entrada, tengo algo, ¿sí? Que es ese, digamos, cuerpo celular integrado por el axón, etcétera, en donde yo allí hago un procesamiento de la información y tengo un output, ¿sí? Ese output, precisamente, o esa salida, va a venir ahora con un proceso, con una acción o con una reacción ante un determinado estímulo. Ahora bien, esa misma, eh, digamos, neurona natural, nosotros la podemos desarrollar en una neurona artificial y es justamente lo que ha ocurrido. Es decir, yo puedo tener no solamente una entrada, sino que puedo tener múltiples entradas. Tengo una acción que se traduce finalmente, en este caso, en un conjunto matemático, en una sumatoria de varias variables, pero así como digo, una sumatoria puede ser cualquier tipo de función. Es decir, yo puedo evaluar desde densidades hasta puedo evaluar, por ejemplo, distintos tipos de parámetros técnicos y que yo quiera ponderar, evaluar o parametrizar. Y en función de todo eso, tener una salida. Entonces, ¿qué ocurre con esa neurona artificial? Bueno, efectivamente, a partir de múltiples entradas, de múltiples informaciones en la entrada, yo puedo tener una o múltiples operaciones y, por supuesto, puedo tener una o múltiples salidas. ¿Y esas salidas en qué se van a traducir? Bueno, que dependiendo del tipo de aprendizaje, sea supervisado o no supervisado, es decir, sea que la máquina se base en las decisiones que yo o en lo que yo le enseño, o en el no supervisado, en donde ella misma establece patrones de manera independiente. Bueno, en cualquiera de estos casos, por supuesto que yo voy a poder generar ahora nuevos elementos. ¿Qué ocurre en el ámbito médico? En el ámbito médico hoy tenemos una gran cantidad de información, toxicidad, informes de anatomía patológica, de imágenes, y dentro de imágenes tenemos imágenes de medicina nuclear, imágenes de tomografía, resonancia, tenemos biomarcadores, tenemos la información demográfica, todo el aparataje o la información administrativa de dónde vive, con quién vive, cuántos son sus ingresos, etcétera. Información que a veces incluso dejamos pasar por alto porque no la consideramos parte de la evaluación clínica de nuestros pacientes, así como también tenemos información genómica o proteómica, y todo esto nos lleva a la decisión de tratamiento. En el ámbito médico, el médico puede tomar una, dos, tres o múltiples de estas opciones, pero por lo general no toma todas las informaciones. Es imposible que un médico tome todas las informaciones y las procese de manera interconectada y además la compare o haga una intercomparación con diferentes bases de datos. Es imposible, no nos darían, los años de vida no nos daría tiempo para poder hacer la comparación como es debido de un paciente versus 50,000 o versus 100,000 dentro de una base de datos con cada uno de estos parámetros. Eso sería literalmente imposible. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre y cuál ha sido el aprendizaje que nosotros hemos tenido en el ámbito clínico y que podemos llevar al ámbito de la arquitectura médico-sanitaria? Bueno, que efectivamente, si bien es cierto, el médico no ha podido establecer necesariamente todas las conexiones posibles entre todas las modalidades diagnósticas, realmente puede ir estableciendo ciertos conglomerados, ciertas agrupaciones.
Es decir, yo puedo cuantificar información, puedo realizar análisis estadístico de las imágenes, histogramas, incluso análisis de textura. Todo eso se ha venido desarrollando. ¿Qué es lo que se le está entregando hoy por hoy a la inteligencia artificial? Bien, ahora con estas conexiones, ahora quiero que me busque patrones. Ahora quiero que verifiques dentro de una base de datos de pacientes sanos versus pacientes que tengan cáncer o Alzheimer o diferentes patologías características. Bueno, vamos a ver ahora cómo modifica el cerebro o la conducta o el metabolismo o las proteínas o el genoma, etcétera, etcétera. Pero bien, ¿qué ocurre en el ámbito de la arquitectura y la ingeniería? Usted me da una hora, por favor. Obviamente tenemos, por un lado, por supuesto que tenemos el hecho de lo que conocemos como esa visualización 3D, ¿no? Es decir, esa posibilidad de ver las cosas que no siendo reales, las podemos ver en nuestra vida real. Y ya me voy a permitir aquí compartir con ustedes un video. Vamos a ver si lo podemos ver rápidamente. Sí. De aquí ir sacando. Por aquí. Ya, porque obviamente como estamos conectados aquí, estamos utilizando todo el ancho de banda del internet, pero ya aquí está puesto. Ya lo vamos a ver y vamos a ver algunos ejemplos que me interesa que discutamos y que justamente podamos llevar a cabo en nuestra evaluación. Aquí está entrando. Ok, entonces fíjense ustedes. El caso, vamos a verlo acá. El primer caso, entonces, tiene que ver justamente con esta imagen que ustedes ven acá, que tiene que ver con la realidad aumentada, ¿sí? Obviamente, hasta ahora, los diseños de realidad aumentada o los algoritmos utilizados en realidad aumentada se ven comprometidos porque definitivamente tenemos todavía muchas cosas que mejorar. Sin embargo, y esto es un punto muy importante que hay que destacar, obviamente el caso, por ejemplo, de Facebook, de Meta, y de la implementación ahora de los nuevos visores, así como de ya poder utilizar nuestras manos de manera ya normal como parte de lo que sería esa realidad aumentada, definitivamente pasan ahora a ser un punto súper clave en la actualización tecnológica de lo que tiene que ver justamente con este proceso. Permítanme aquí, ya cargó y ya se los voy a mostrar, para que veamos algunas cosas. Además que quiero que veamos, fíjense ustedes que el video que van a ver no trata de Suiza ni de Estados Unidos, ¿sí? Porque por el contrario, vamos a ver un caso bien particular de la ciudad de Medellín, acá en Colombia. Fíjense ustedes. A ver esto y déjenme dejar de compartir esta para compartir esta otra y así ya la pueden. Ya unos segunditos, ya cargó. Acá. ¿Qué ocurre? Entonces, el tema de la realidad aumentada, por supuesto que sí, que es útil, digamos, en términos de presentar o de mostrar lo que pudiese ser una visualización de una infraestructura o del caso, por ejemplo, de un hospital, por ejemplo. Sin embargo, más allá de eso, lo que queremos, lo que se quiere con el tema de la realidad aumentada es que la persona tenga ahora una interacción distinta con su entorno. Y esa interacción distinta con su entorno se traduce en que pueda tener conectividad con su entorno.
¿sí? Imagínense ustedes ahora unas gafas sencillas, no muy pesadas, que me permitan a mí identificar o ver lo que ustedes ven ahorita en sus pantallas. Voy a quitarle el sonido para que no nos atormente. ¿Sí? Pero así como, ojo, quiero que tengamos en cuenta y que abramos mucho la mente y que veamos a futuro pensando que nuestros hijos hoy, para ellos es completamente normal las interacciones a través de la tablet, del teléfono, etcétera, ¿no? Es decir, más bien probablemente es más un martirio o más una molestia salir a jugar con los otros niñitos, etcétera, cosa que obviamente tenemos siempre que impulsar a que eso ocurra, pero para ellos es normal encontrarse en un entorno virtual, jugar Roblox virtualmente, conectarse en PlayStation y jugar uno y otro sin verse y bueno, hablando nada más por el micrófono, escribiéndose, lo que sea. Es decir, para ellos es normal. Ahora bien, ¿qué ocurre en el momento en el cual yo comienzo a introducir el tema de la realidad aumentada? Fíjense ustedes la cantidad de carga de información que hay de aquí dentro del autobús, ¿no? Hay un montón de publicidad, ya uno la pierde de vista, ya uno la deja de ver, por lo cual incluso la arquitectura del mañana, ya sí, viéndolo a 20 años o a 30 años en el futuro, estamos hablando que va a tener que ser lo suficientemente minimalista porque voy a tener mucha información posible con la cual interactuar. Es decir, voy a tener la posibilidad de tener, mira, hey, necesito paredes muy blancas o muy claras, de manera tal de que la persona pueda interactuar con, mira, yo necesito llamar al médico y automáticamente voy, me conecto con el médico tal, establezco cuál es la cita, la agendo automáticamente en mi teléfono, en el dispositivo que tengamos en ese momento y que nos permita recordarnos la cita del médico, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes la cantidad de cosas que pudieran estar de la mano, ¿no? Y aquí está, bueno, ejemplos en supermercados, en la calle, en los autobuses. Ahora imagínenlo en el caso de nuestros hospitales. Es decir, para la gente va a ser una necesidad de que si yo lo tengo, esta realidad aumentada en toda mi vida cotidiana, evidentemente cuando voy al sistema de salud, yo necesito poder meter en el carrito, por ejemplo, el laboratorio, el examen de radiología y necesito, bueno, verificar qué es lo que ocurre en un área o en otro. Eso va a pasar. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Y cuáles son las primeras, digamos, grandes preocupaciones que tenemos ante una realidad aumentada como esta? El hecho, por supuesto, de que vayamos a tener como problema fundamental el tema de que haya una clonación, por ejemplo, o una, sí, que hay que me afecte biológicamente de alguna manera. Es decir, si yo ahora en cambio de tener todo esto en un celular, lo tengo cargado biológicamente de una manera particular, bueno, evidentemente la gente podrá acceder o robándome la huella dactilar o quitándome un poquito de sangre o tal vez con un cabello y de esa manera con ADN poder ingresar a mis claves, etcétera, etcétera. Es decir, pudiera haber toda una cantidad de seguridad o de mecanismos de seguridad necesarios que hoy por hoy no los tenemos desarrollados, que sí hay grandes avances en términos de las posibles vulnerabilidades que supondría tecnología como esta, sobre todo en el sistema de salud, ¿no? Quiero que tengamos muy en cuenta que, si bien es cierto, bueno, mira, si me robaron mi wallet, mi billetera digital, bueno, ok, hay un problema de dinero, etcétera, pero imagínense que le roban la información genética o la información de, por ejemplo, a qué soy alérgico y bueno, eso lo utilizan en mi contra, etcétera. Es decir, pudiera haber toda una cantidad de información con la cual nosotros pudiésemos ser muy, muy, muy vulnerables, ¿no? Y con lo cual, evidentemente, pasan a ser ahora nuevos retos dentro de la arquitectura. ¿Y por qué lo menciono dentro de la arquitectura? Fíjense, para mí y para muchos a nivel mundial, ya las carreras del hoy son distintas a las carreras del ayer. Es decir, una carrera profesional como médico, cirujano, cardiólogo o un físico con especialización en física médica, en medicina nuclear o un ingeniero aeroespacial, ya ahora quedaron cortas esas especializaciones. Es decir, las carreras del mañana se traducen, y las que hoy estamos formando, se traducen en esquemas tan multidisciplinarios que necesitan que los profesionales tengan un poquito de mucha información, un poquito de muchas áreas.
¿A qué me refiero con esto? A que hoy un ingeniero aeroespacial necesariamente necesita conocer de radiobiología, es decir, cuál es el impacto de las radiaciones sobre la materia viva, porque, bueno, en la medida en la cual el tema aeroespacial vaya cada vez más hacia afuera del planeta Tierra, cada vez más se va a ver afectado por la radiación y es un punto que tienen que conocer. Pero también tienen que conocer sobre astrobiología, sobre radiobiología, sobre comprender qué es lo que ocurre en el entorno. Así que evidentemente tengo que conocer un poquito de biología, un poquito de ingeniería, un poquito de arquitectura. Entonces ya nuestros profesionales se convierten en súper especialistas. ¿Sí? Que si bien hoy los tenemos así, definitivamente en el mañana los vamos a ver con mayor ahínco dedicados a tareas y a áreas aún más específicas. Fíjense bien, imágenes como estas, ¿sí? Estas imágenes que ustedes ven acá, ¿sí? Pudieran pensarse, bueno, algunas son un poquito más como de niño, ¿sí? Un poco, las otras sí ya más renderizadas, un poco más formales, pero lo que yo les quiero mostrar con esto es que esto que está aquí lo hice yo. Y lo hice sin AutoCAD y bueno, dirán, bueno, Omar, pero eso está demasiado sencillo. Sí, es verdad. Pero fíjense ustedes que normalmente nosotros estábamos habituados a que una imagen, sea la que sea, JPG, JPG, PDF, como usted, en cualquiera de los formatos, ¿sí? Yo la puedo traducir o puedo caracterizarla en función de una cantidad de detalles, ¿no? Es decir, de qué cosas definen a esa imagen, en términos de detalle, de tamaño de la matriz, qué colores utiliza, en qué región se realizó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos elementos de inteligencia artificial que nos permiten ayudar en el diseño. Es decir, a partir de información, sí, acuérdense de esa neurona inicial que yo les coloqué, esa neurona artificial, a partir de los inputs, en cambio de yo darle una imagen y que él a partir de la imagen me diga, mira, esta imagen es una matriz de 512 por 512, tiene tantos colores, veo que tiene un edificio, una construcción en forma no, ahora es al revés. Ahora yo le doy las características y quiero que me genere una imagen. Ahora bien, fíjense ustedes y los voy a mostrar ahora aquí en uno de los laboratorios. Hay muchísimos laboratorios hoy que están además completamente gratuitos y libres. ¿Sí? Les voy a mostrar este de OpenAI. OpenAI son los mismos de ChatGPT, el famoso chat en donde tú escribes y te va respondiendo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, la misma compañía que fue impulsada por Elon Musk, es uno de los accionistas en el 2015, desarrolló DALL-E. ¿Qué ocurre con DALL-E? DALL-E me permite a mí desarrollar imágenes a partir de contenido en cualquiera de los idiomas, ¿sí? Les recomiendo, se pueden suscribir ahí completamente gratuito y por ahora es gratuito, en algún momento evidentemente esto pasará, ¿sí? Entonces, claro, yo había probado algunas cosas, por ejemplo, vamos a ver aquí en tiempo real, vamos a ver si se está viendo aquí en la grabación, para que todos nuestros asistentes puedan verlo, permítanme un segundito y compartir también aquí con ellos. Ok. ¿Qué pasa? Fíjense ustedes que the server, okay, ahora sí. ¿Qué ocurre con estas imágenes que ustedes ven ahorita en sus pantallas? Bueno, yo ahí coloqué, mira, yo quiero un render 3D de una casa en forma de pirámide en medio del bosque, ¿sí? En la medida en la cual yo sea cada vez más específico, por supuesto, esto va a traer como consecuencia que la imagen sea de mejor calidad en términos de lo que nosotros estamos buscando, de lo que nosotros deseamos, ¿sí? Así como yo coloqué eso, también puedo colocar, por ejemplo, una imagen animada de hospital futurista. Vamos a ver. Esta no la he puesto nunca, así que vamos a ver qué nos trae. Fin de que con algunos pocos segundos, ¿sí? Ella desarrolla o nos permite, nos muestra una imagen que satisface esos conceptos. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente esto va a poder ser tan complejo o tan sencillo como nosotros lo queramos, ¿no? Aquí en una imagen animada, pero también le puedo pedir, por ejemplo, vamos a ver,
una imagen hospital del futuro en Marte, ¿sí? En el planeta Marte. Vamos a ver ahora cómo lo ve él. Y con todo esto, ¿qué quiero mostrarles? Quiero mostrarles que vamos a poder tener diseños o bocetos preliminares muy amplios, ¿no? Es decir, el cliente, esa clínica, ese hospital, ese médico, pero también cualquier persona va a poder decir, mira, hey, yo más o menos estas son las ideas que tengo, mira, más o menos revisé estas cositas y aquí esto me lo arrojó la inteligencia artificial. Ahora, a partir de allí es ahora un reto mayor para los arquitectos, porque evidentemente ustedes los arquitectos tienen esa visión de poder interpretar lo que nosotros los seres humanos normales queremos o tenemos en nuestra idea, ideas vagas, y ustedes lo integran y van dándole forma, ¿no? Van dándole concepto a eso. Ahora bien, ¿qué pasa? Que por supuesto yo puedo establecer un hospital que tenga, por ejemplo, helipuerto, ¿sí? O yo puedo establecer, mira, yo quiero ahora un hospital que tenga un toque, por ejemplo, caribeño. Y entonces, bueno, todo este tipo de imágenes te las puede renderizar y ojo, ustedes ahorita colocan la misma información en su computadora y les va a arrojar imágenes completamente distintas. Es decir, con esto, ¿qué quiero yo que ustedes tengan en consideración? Que evidentemente la inteligencia artificial vino para quedarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya se acabó el trabajo de los arquitectos, olvídenlo porque ya la computadorcita esta va a llegar y va a formar esa imagen y ese diseño. No, para nada, en lo absoluto. Pero lo que sí quiere decirnos esto es que definitivamente tenemos que comenzar ahora, sí, a pensar ya en esa integración con la inteligencia artificial en ver, sí, por un lado, cómo la realidad aumentada se apodera de la forma en cómo nosotros podemos conceptualizar o presentar, ya no una maqueta que después era publicada o colocada en la entrada de la clínica para decir cómo se creó o hacia dónde iban, ya no, ya eso no está. Ahora usted se pone sus gafas, entra dentro de la clínica, ve cuáles son las instalaciones, ve el mañana, tal, si tienes que modificar algo, habrán administradores que podrán modificar algunos parámetros, para allá vamos. ¿Sí? Entonces, la realidad aumentada es un hecho. Pero por otro lado, entonces tenemos que entender que hay un proceso de inteligencia artificial para el diseño de la infraestructura médico hospitalaria. Pero, ¿qué ocurre y cuál es la ventaja que hoy, no sé hasta qué año tengamos esta ventaja, nuestros arquitectos e ingenieros especializados tienen una ventaja frente al computador y es el flujo de trabajo. Es el comprender porque yo le puedo decir, sí, mira, hazme el diseño de una sala de radiología con un tomógrafo, un mamógrafo, un resonador y tal vez te lance el plano efectivamente con eso. Pero el tema de por dónde ingresa el paciente, qué pasa si viene con camilla o no, tal, bueno, por dónde debería ingresar, dónde debería estar la enfermera, qué pasa, que no choque un paciente con el otro. Y ahora con el tema del COVID, cómo son los flujos para que los pacientes no se conecten y no vaya a haber contagio, etcétera. Hey, son grandes retos que están hoy, pero no quiere decir que esa limitación del hoy vaya a permanecer por siempre. Entonces, para mí, el arquitecto del mañana va a tener que tener dentro de su ADN, dentro de su concepción y dentro de su desarrollo profesional, va a tener que manejar perfectamente y estar habituado al desarrollo, sí, de programas, de manejo de inteligencia artificial y de comprender esa caja negra, esa neurona artificial, ¿sí? Que para todos los demás puede ser una caja negra en donde yo pongo un input, una entrada y tengo una salida, pero el arquitecto del mañana tiene que entender qué es lo que está ocurriendo para poder hacer los cambios adecuados que satisfagan o que den con la solución que él está buscando, ¿sí? Y por supuesto, hey, habrán alternativas que no hayan pensado los arquitectos y que de repente la inteligencia artificial se les ocurra. ¿Cómo no? Eso es parte del desarrollo y parte de la evolución de lo que tenemos hoy por hoy. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué es lo que tenemos hoy y que nos permite a nosotros sentar cabeza para el mañana? Lo que conocemos como un heat map o un mapa de calor. Esto lo utilizaron muchísimo las grandes compañías de marketing para evaluar, por ejemplo, bueno, cómo funcionaba un determinado comercial con determinados tipos de público y ver justamente en qué punto una forma de comercial o algunos protagonistas de comerciales eran más vistosos o conectaban más con la audiencia en un momento determinado que en otro.
conexión de parámetros entre lo que en ese momento era la audiencia con respecto al rating, por ejemplo, o a ese engagement. Ahora también lo utilizamos nosotros en el ámbito médico para la caracterización de o la comparativa entre el ADN con diferentes pruebas o diferente información que obtengo de diferentes pruebas diagnósticas. Entonces, de esta manera, en este mapa de calor, por ejemplo, que presentamos acá, obviamente lo que trata o lo que consiste es de mostrarme, en este caso, en un color amarillo, en aquellos puntos donde hay mayor conexión entre parámetros de diferentes modalidades. Pero esto mismo nos va a poder servir en el mañana a la hora del diseño de infraestructura apalancado o apoyado de la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones en términos, por ejemplo, de zonas de riesgo, por ejemplo, sísmica, de qué ocurre con los hospitales o qué pasa con los flujos de trabajo en una emergencia. Entonces, todos los parámetros que están siendo considerados versus los diseños planteados. Y entonces, bueno, ¿qué diseño es el que mejor se adapta? ¿Qué característica es la que mejor se adapta a estos procesos? Así pues, con esto me despido. Lo que quiero entonces es que, si bien es cierto, la inteligencia artificial era esa gran paraguas que tenía el machine learning o el deep learning, es decir, la posibilidad de generar esos algoritmos con capacidades predictivas, o el deep learning, esa abstracción de datos y por consiguiente la búsqueda de patrones que todavía no estaban claras, la base del mañana va a ser el data science y el big data. Es decir, cómo yo interpretar los datos, cómo procesar los datos y cómo colocar los datos en las futuras bases de datos que van a nutrir a esos sistemas de información. Porque sí, voy a tener, y los tenemos hoy por hoy, no quiero generalizar en todos los casos, pero tenemos a muchos jóvenes que son muy buenos en el tema computacional, que desarrollan maravillas en el tema de código, pero no tienen un año de experiencia. No conocen qué es lo que ocurre en el ámbito, no solamente en el ámbito clínico, sino en el ámbito administrativo o en el ámbito, por ejemplo, de almacén, de storage, cualquier cosa. No hay esa capacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente poder comprender y ver cómo nosotros desarrollamos esa data, cómo procesamos esa data y cómo filtramos esa data, nos va a arrojar y nos va a sentar las bases de esa inteligencia artificial utilizada justamente para el mañana. Y es así entonces como evidentemente me quiero despedir de todos y cada uno de ustedes con una frase también muy interesante, y es que la mente es como un paracaídas y no funciona si no se abre. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Obviamente el objetivo de esta conferencia es que tengamos un poco esta conversación bastante general, inicial en términos de la inteligencia artificial, entendiendo, sí, por supuesto que esto tiene muchísimas aristas, sí, lo que he querido es sentar un poco las bases de cómo veo el futuro y bueno, escucharlos, por supuesto, por ahí veo a Armando, obviamente está Jorge, también está Fabiola, está Lisbeth, Marco. Bueno, la verdad que cuando la conferencia me encanta, los puntos de vista que se abren como para saber dónde estamos nosotros y preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros, arquitectos, diseñadores, en este manejo de información que o nos convertimos en parte de, de toda esta alimentación o por el contrario, pudiéramos liderizar la toma de decisiones, ¿verdad? O sea, aquí en el momento que la toma de decisiones ya la toma un cúmulo de información tal en la que nosotros somos simplemente un grano de arena para llegar al resultado, ahí pueden haber, digamos que resultados interesantísimos, ¿no? Sobre todo cuando nosotros los arquitectos que estamos acostumbrados a tener nuestros ingredientes de capricho, pues cada vez con este tema de la inteligencia artificial, pues más nos alejamos, pienso yo, ¿no? A, digamos que al tema subjetivo. Pareciera, cuando tú estás hablando de esta palabra tan interesante que mencionas, la realidad aumentada, empiezan a aparecer una serie de argumentos tan interesantes que cada vez nosotros nos convertimos en un puntico más en toda esta búsqueda de un resultado. Y yo pienso que la búsqueda de resultado en la arquitectura médica es tan compleja como que no se trata de un dominio absoluto hacia dónde vamos, sino por qué vamos y qué es lo que vamos a solucionar.
resulta que a lo que es el producto final, es lo que yo pienso así por encima, ¿no? Lo que es el producto final, que es que nuestro paciente definitivamente esté beneficiado. Se le está alimentando con una serie de información adicional que jamás soñaba ni pensaba que podía estar inmersa, ¿verdad? El tema de la publicidad, el tema de cantidad de productos que ignoraba que tenían que estar presentes y que de hecho lo están, y que esos productos aparecen como elementos importantes de comercialización, etcétera, etcétera. O sea, cada vez el manejo de cosas que un diseñador jamás se le ocurría pensar, pues pienso que cada vez se hace más importante la presencia de yo no diría de un conocimiento en el orden, en saber ordenar hacia la solución que vamos, porque si no nos distraemos y nos lleva por delante todo lo que es una toma de decisiones de máquinas que están diciendo que tiene que ser verde porque verde es el color menta del chicle que resulta que más come la gente y ahí llegamos. O sea, pareciera que más responsabilidad nos está exigiendo este tipo de conocimiento que tú nos pones, por supuesto, a colación y que, mira, yo la verdad que bien satisfecho con que este tipo de experiencias la podamos empezar a divulgar. Se están dando experiencias de mucho interés que podemos ser nosotros responsables de poderlas canalizar y ver cómo las podemos confrontar con el grupo de expertos. Y la verdad que bien agradecido, Omar, tu intervención. Gracias. No sé si Sí. por acá, Por ahí está, a ver, está Armando. El asunto es que quizás no difundí muchos porque pues temía que también perdiera el tema de la difusión. claro, tranquilo. Fíjate que por aquí hay una pregunta en el canal de YouTube que me parece súper apropiada y tiene que ver con cuál es el principal obstáculo, ¿no? Hoy, en Venezuela, nuestro principal obstáculo tiene que ver con la conectividad, ¿no? Y la vivimos acá en cómo estamos conectados y no conectados. Estamos ahorita. Ojo, ojo, quiero que pensemos siempre, y es parte de lo que hacemos acá en este tipo de espacios, es que tengamos una vista del mañana y del futuro que nos espera. Es decir, Venezuela siempre había sido históricamente en Latinoamérica pionero Pero en muchísima desarrollo, sobre todo en el ámbito médico-sanitario. Y hoy por hoy sí, sabemos que obviamente estamos súper complicados con todo el tema tecnológico, tenemos un stop o un retraso, digamos, si lo queremos comparar con muchos de los países de la región. Sin embargo, lo que también quiero que entendamos es que esta es una necesidad a nivel mundial, es decir, tenemos como necesidad fundamental el tema de la conectividad, el acceso a Internet a todos los niveles, ¿sí? Y tal vez ver el tema de la falta de acceso a Internet, sí, como uno de los objetivos que deben tener en cuenta todos aquellos inversionistas del mañana, ¿no? Es decir, tener presente que parte de la inversión, si bien es cierto, hay un requerimiento importantísimo de invertir en el tema de infraestructura, de invertir en el tema de energía, de producción de energía y de distribución de la energía en Venezuela. También hay una enorme necesidad de inversión en el sistema de telecomunicaciones. Y eso definitivamente no pasa por el tema público. Es decir, vamos a tener que volver a un esquema en donde, el que ya estábamos habituados, en donde tú tenías una parte privada, una parte pública y habían auditoría, etcétera. Esto nos está llevando, nos está encaminando a que hay una enorme necesidad de que si yo quiero mantenerme actualizado y que los hospitales del mañana cumplan con esos requisitos, yo definitivamente necesito tener conectividad, ¿sí? Ya para nosotros, a ver, desde el año, yo me recuerdo yo peleando en el año 2011, 2010, 2011, yo peleando en pro de que, miren, no vamos a imprimir radiografías en acetato, no las vamos a imprimir más. No, pero Marco, ¿cómo eso es posible? Sí, lo vamos a quemar en CD, después vamos a tener acceso en la nube. No, ¿qué se te ocurre? Los médicos están acostumbrados a tener el negatoscopio y tal. Hoy, ya 10 años más tarde, ya es completamente normal tener el acceso ya vía conectándome remoto, viéndolo ya online, ¿sí? O en un CD, ya hasta la señora mayor ya se lleva su CD bajo el brazo y ya sabe que lo mete allá y la ve. Es decir, es algo que hace 10 años era una discusión de los profesionales de salud diciéndome, no, Mar, eso no es imposible, tal, a una realidad que hoy vivimos perfectamente en muchas locaciones. Entonces,
Ojo, lo que quiero con esto es que sí, hay un reto enorme desde el punto de vista tecnológico, de la actualización y del acceso a Internet, pero quiero es que tengamos la mente abierta y vista a 10 años en el futuro, ¿no? Y 10 años en el futuro a nivel mundial, ¿no? Porque no nada más nos podemos concentrar en el caso de Venezuela, es decir, tenemos que comprender que esto va evolucionando a un ritmo tan acelerado que nos va a arropar en un momento determinado. Correcto. ¿Aló? Sí, sí, los escucho. Sí, sí, mira, no, definitivamente es un reto. El reto de no quedarse de brazos cruzados ante ver lo que están haciendo la gente de afuera y nosotros tener nuestras iniciativas que podamos jamás, pues, quizás pretender competir con lo que pasa afuera, pero sí estar al tanto y en paralelo a posibles aportes, definitivamente es cierto. Pienso que nosotros, Jorge, desgraciadamente, un punto adicional en donde el apoyo y el conocimiento, la experiencia que tiene ABAIMS, que tiene el Colegio de Ingenieros de Venezuela, es fundamental. Es lo que les comentaba. Es decir, yo puedo tener excelentes programadores en Harvard, excelentes, pero nunca en su vida han entrado a un hospital o han entrado a un hospital una vez en su vida. Ese muchacho que está encargado de un proyecto de desarrollo de parte de inteligencia artificial para tomar decisiones, necesita apalancarse en la experiencia. Entonces, uno de los aspectos que yo veo súper medulares es que en el mundo en donde hay un desarrollo tecnológico, bien sea en inteligencia artificial, deep learning, machine learning, o en la parte de diseño, o en la parte de realidad aumentada, va a requerir de profesionales con experiencia. Y es allí en donde yo creo que ustedes juegan un papel importante y fundamental. Yo creo que asociaciones y gremios como el caso de ABAIMS son claves en el desarrollo del mañana, en establecer las bases, en establecer criterios, en darle y proponer justamente cuáles son las limitaciones, cuáles son los aportes, hacia dónde debería ir un determinado diseño. Yo creo que eso no lo debemos perder de vista y no debe ser suplantado, ¿no? En la medida en la cual esto vaya evolucionando, por supuesto, vas a tener mayor cantidad de información, pero necesariamente tiene que partir de lo que hoy por hoy conocemos y entendemos dentro del ámbito médico asistencial. pero mira, verdaderamente, Omar, yo estoy bien satisfecho con que aquí estamos dando nuestro primer inicio a, a un periodo interesantísimo de nuevas adquisiciones de aportes. Y por supuesto, estos aportes no es nada más netamente de arquitectura, de biología, de química, de radiodifusión. Hay muchas cosas que tenemos que saber manejar porque lo que tenemos por delante creo que es un reto de bastante interés y que yo la verdad te agradezco y estamos bien satisfechos en la asociación de haber iniciado este ciclo de conferencias contigo porque la verdad que nos hace falta este apoyo y tener ese ánimo. Yo sabemos que vamos a poder contar contigo. Muchas Claro. gracias. Gracias a ustedes y súper honrado y encantado siempre de apoyar. Así que bueno, fuerte abrazo, cuídense mucho. Ok, gracias. Pues. Feliz Nos noche. vemos hasta la próxima. Pues gracias a todos. Oh.